El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que en lo personal considero un poco doloroso, pero absolutamente necesario, porque hay muchas vivencias, hay muchas situaciones que nosotros normalizamos de alguna manera en nuestra vivencia de lo femenino, de la maternidad, del ser pareja, de los roles de género, y que en el fondo son situaciones que constituyen estrategias de sobrevivencia que quizás en esta época, año 2024, no nos hacen sentido, pero que si pensamos desde una perspectiva, por ejemplo, transgeneracional, si pensamos 100 años atrás, 200 años atrás, 1000 años atrás, eran del todo válidas porque los derechos y las libertades de las mujeres eran completamente distintos y yo creo que todavía en algunos lugares del mundo, en algunas culturas, en alguna credo en algunas religiones, todavía pasa un poco lo mismo. A nosotras nos parece impensable, por ejemplo, que una mujer no pueda votar, que no pueda estudiar, que no pueda disponer de sus recursos, que no pueda viajar sola, que no pueda ir a clases sola, que no pueda vestirse de la forma en que lo establece, ¿cierto? Pero si pensamos en nuestras ancestras y, bueno, en el amplio espectro de lo femenino, durante muchos, muchos siglos el valor de una mujer estaba asociado a si era esposa, si era madre, si era hija de, porque un hijo ilegítimo, un hijo con un padre desconocido, un hijo nacido fuera del matrimonio, era como casi una criatura de segunda categoría. Hasta hace pocos años todavía teníamos que entregar una dote para que alguien se quisiera casar con nosotros, no existía. La otra vez estaba viendo un resumen de, creo que era Mujercitas, que hablaba de que ni siquiera, o sea, una mujer lo mejor a lo que podía aspirar era casarse con un buen hombre, más que si te quiero, si no te quiero. Esto del amor romántico y de la supuesta libertad de elegir es algo más bien actual, que también creo que está un poco sobrevalorado el amor romántico, o el hecho de que, por ejemplo, una mujer no pudiera hacer su propia fortuna. Hasta hace poco tú podías ser la heredera de alguien, podías ser la hija heredera de una familia, pero aún así tenías que casarte y juntar tu fortuna con la de otro y tu marido era el que disponía de esa fortuna. O sea, es una situación donde muchas mujeres al quedar viudas se volvían a casar porque había que tener ahí una figura masculina que las protegiera, que les diera buen nombre, que les diera representatividad en la sociedad, porque recuerda que el mundo es territorio de lo masculino y el hogar, la familia, la crianza, los afectos es territorio de lo femenino. Y con esto no significa, porque, por ejemplo, muchas de nuestras ancestras pueden haber sido mujeres de campo, que trabajaban, que cultivaban la tierra, que hacían labores domésticas, que trabajaban mucho, pero no tenían profesiones o roles que fueran, por ejemplo, más ligados al intelecto, a la razón, al conocimiento, al estudio. Eran roles que eran más bien de servicio, de cuidado, de atención hacia otros. Y si uno busca en sus ancestras también vamos a encontrar quizás personas que tuvieron una mejor situación social, que quizás pudieron aprender a leer y escribir, que quizás aprendieron a tocar un instrumento o a leer poesía, que quizás viajaron, ¿cierto? Situaciones que son complejas, que son súper complejas porque en el fondo no nos hacen sentido, pero no nos hacen sentido entre comillas, porque yo creo que cuando uno habla de estas cosas, se entiende de lo que estamos hablando. No es algo tan ajeno a lo que finalmente pasa. ¿Ya? Entonces nos vamos a encontrar con que en todos los tiempos vamos a encontrar distintas estrategias de sobrevivencia. Hoy día vamos a hablar de algunas. Ya, las más clásicas son el matrimonio, ¿cierto? El emparejarse para tener una figura ahí masculina que te proteja de otros hombres, porque la protección es de otros hombres, ¿cierto? No, no ser una mujer sola, no ser una mujer abandonada, no ser una madre soltera, que esas cosas son como oprobio para la familia y para ti. Por ejemplo, el hecho de tener hijos, porque no basta con casarse y no procrear, también te daba como automáticamente una situación conflictiva. Y uno dice, ya, a ver, pero si él me ama y yo lo amo, ya, pero es que esto es algo actual. Las parejas actuales, entre comillas, pueden elegir si quieren estar juntos, si quieren criar un perro o un gato o quieren tener hijos. Incluso en el presente hay muchas parejas que se separan por situaciones como esas, por situaciones donde quizás no se pudo concretar esta idea de tener hijos juntos y se separan simplemente. Entonces, no es tan del pasado. Todavía está ahí esta idea de que yo quiero que mi primogénito, es que yo quiero tener hijos propios pudiendo adoptar, por ejemplo, todavía está muy, muy, muy presente. Entonces, nos vamos a encontrar con que lo primero es ya nacer mujer dentro de nuestra historia ancestral constituía algún tipo de desventaja.
no lo estoy afirmando, lo estoy viendo dentro de una perspectiva transgeneracional. El hecho de no ser mujer, por ejemplo, ser la hija mayor y ser mujer, en muchas culturas era castigado. En muchas culturas, si nacía un bebé, muchas veces ni siquiera se buscaba que fuera, que estuviera vivo. Ya, o sea, se suponía que el hijo mayor fuera hombre y que eso le daba como la continuación al apellido y la representatividad del padre en el mundo, pero ya nacer mujer implica un mandato. Ya, porque si tú eres la hija mayor, entonces tienes que probar que mereces, ¿no? Tienes que ser más masculina, tienes que ser más excelente, tienes que sacar la cara, tienes que ser casi que perfecta. Y eso lo podrán corroborar quienes son hijas mayores de sus familias, van a ver que hay un peso, una presión, que hay ahí como un deber ser ligado a, de alguna manera, como hay como un deber ser ligado a ser el primogénito, ¿ya? Eh, ¿Qué implica nacer mujer? Porque para nosotros, si yo lo pienso desde mi presente, para mí es una elección del alma, caminar la vida siendo mujer o siendo hembra de la especie humana, me parece que es una decisión plenamente consciente, ¿cierto? En un nivel de conciencia que no es el que tenemos aquí y ahora, sino previo. Yo también recuerdo en algún momento de mi vida haber dicho, ¡ay, qué fácil debe ser hombre, qué ganas de ser hombre! Pero no digo eso como desde los 20 porque ahora me doy cuenta que no es tan así, que no existe esta facilidad. Creo que yo no podría caminar la vida siendo hombre, no me haría sentido porque por algo mi alma eligió ser mujer y los desafíos evolutivos de un alma que elige ser mujer, nacer en un cuerpo de mujer son distintos a un alma que elige nacer en un cuerpo de hombre. Ya, eso es un tema de propósito de nuestra alma, de lo que vengo a trabajar, de lo que vengo a sanar, de lo que vengo a resolver, de mis deudas, de mis karmas, de lo que tenga pendiente. Son muchos temas en uno solo. Ahora, habitar el cuerpo siendo una mujer implica una conexión particular con el instinto, con el inconsciente, con la memoria, con la sabiduría ancestral, con estos estados de conciencia que son más bien intuitivos, que son como psíquicos. No es la conexión racional, mental, aunque eso no nos excluye. Como mujeres también podemos ser muy inteligentes, estudiosas, aprender, tener títulos, profesiones, ejercer, pero tenemos este plus donde muchos de los procesos de conciencia que son emocionales, psíquicos y corporales también, están ligados al cuerpo. El cuerpo es nuestra antena, el cuerpo es lo que capta estas señales o escucha, porque también hay un tema de escuchar nuestras señales internas, nuestra voz interior, y nos vamos a dar cuenta que cuando nuestro instinto está atrofiado o cuando hemos desvalorizado lo femenino, no sabemos cómo integrar esa sabiduría, entonces ahí el sexto sentido nos falla. Hace rato que vengo viendo en redes sociales un meme que dice así como el sexto sentido de las mujeres es verdad hasta que eligen al padre de sus hijos. Y uno dice, el sexto sentido siempre es verdad. El tema del padre de los hijos tiene que ver con la repetición de patrones y mandatos, tiene que ver con esa memoria que trasciende de una generación a otra y que nos lleva a escoger determinado tipo, un perfil de hombre que va a replicar la dinámica ancestral. Yo les puedo hablar, por ejemplo, porque siempre hay que hacer este ejercicio en primera persona, yo les puedo hablar, por ejemplo, de, no sé, cuál es el mandato transgeneracional en mi familia. Pero el lado de mi mamá, que es el que he trabajado más, existe esta idea de que los hombres no sirven para nada. Nos gustan, nos encantan, lo pasamos bien, pero no sirven para nada, son cero aportes, son un cacho, finalmente están en la casa, más lo que te obligan a hacer cosas que a tener libertad. Entonces, durante muchas generaciones existe una tendencia a excluirlos, a no incorporarlos dentro del grupo familiar a buscar hombres muy débiles que no den la lata, que no den problema, que sean como manipulables, que uno les pegue un grito y ellos obedezcan en el fondo, más que nada porque a veces está esta idea de que igual tengo que comprometerme, igual tengo que casarme. ¿Por qué existe esto? Porque en la memoria ancestral, estoy hablando de mi familia, ustedes pueden hacer el análisis respecto de sus propias familias, de sus propias como repeticiones, ¿cierto? Existe la idea de que los otros hombres, los que no son débiles, son brutos, son agresivos, son infieles, son maltratadores. No estoy diciendo que estas sean las únicas dos modalidades del masculino. Hay de todo, igual que en el femenino, hay de todo. Pero en la memoria ancestral queda el impacto de la violencia marcado, queda el impacto del abandono, queda el impacto de la infidelidad, de la violencia, bueno, de miles de cosas. Entonces está esta estrategia de sobrevivencia de que las mujeres sobrevivimos mejor alejándonos
de este tipo de hombre y buscando o no buscando este hombre más débil. Entonces son mujeres muy masculinas, muy aguerridas, que muchas veces se habla de un matriarcado, pero en realidad no son un matriarcado porque no están cultivando los valores de una sociedad matriarcal, sino que están son como mujeres solas que se esfuerzan como si fueran hombres. Esa es la diferencia. Y eso daña profundamente las crianzas, las maternidades, la salud, los afectos. Así que en esos casos no podemos hablar de un matriarcado. Hablamos de mujeres que sobrevivieron como pudieron, porque los hombres no dieron la talla, porque abandonaron, porque se fueron, porque los excluyeron. O sea, hay muchas razones, pero no estamos hablando de un matriarcado, porque también yo escucho esto mucho en mis pacientes que, no, en mi familia somos un matriarcado. A ver, cuéntame cómo es tu matriarcado. No, mi mamá trabaja un montón y mi abuela también. Eso no es un matriarcado. El matriarcado tiene que ver con vivir en conexión con la naturaleza, con los ciclos, con la sabiduría ancestral, con el cuerpo, con la memoria, con los oficios sagrados femeninos, con la sexualidad plena, con la belleza, con las medicinas que vienen de la tierra, de la naturaleza, con una forma de ejercer la maternidad, la crianza, de nutrir, de cuidar. Entonces, una mamá sobreexigida, una mamá que porque estuvo sola o porque estaba su marido en la casa y que no lo debe haber estado por gusto tampoco, ¿cierto? Muchas situaciones extremas terminan así como en ya, ándate porque me estás jodiendo la vida. Eso no puede ser un matriarcado. Ya, yo sí creo en la posibilidad de construir una sociedad matriarcal, no sé cuándo ni cómo, pero hay que empezar a construir desde ya. Y eso no implica masculinizar nuestra energía, sino empoderarnos del femenino. No es lo mismo masculinizar la energía femenina para poder sobrevivir en un mundo de hombres, o sea, soy más racional, soy más bruta, soy más fría, soy frígida, no pesco, odio, maldigo, castigo a los hombres, ¿cierto? Sino que implica valorizar el femenino. Soy plena, soy abundante, soy bella, puedo crear abundancia a partir de mis dones, habito mi cuerpo de forma consciente, escucho mi cuerpo, conecto con lo más profundo, reconozco mi sombra, dejo de entregarle mi poder a otros. Se fijan que son dos extremos distintos. La masculinización de la energía femenina es una estrategia de sobrevivencia. Ya para no sufrir, para no sentirte vulnerable, para no ser dañada, para no conectar con tus necesidades emocionales y que en el fondo te des cuenta que eres profundamente infeliz, ¿cierto? Son distintas estrategias de sobrevivencia. Y esto es lo principal, porque de lo contrario nos vamos a estar contando el cuento de que yo estoy honrando el femenino y no estás honrando el femenino. Lo que estás haciendo es sobrevivir. Y la energía femenina no tiene que ver con la sobrevivencia, tiene que ver con la plenitud, con lo creativo, con lo expansivo, con lo gozoso, con lo nutritivo, con lo bello, con lo abundante, no con la sobrevivencia. Entonces, decíamos que uno de los roles más complejos es ser hija, ya eso viene aparejado de un montón de cargas y roles simbólicos, sobre todo si tienes hermanos hombres, porque va a haber ahí una dinámica distinta. Segundo, ¿qué número de hija eres? Porque no es lo mismo ser el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ubícate qué número de hija soy, porque vas a ver las distinciones que hizo tu mamá con tu hermana, contigo, con tu hermano. Según el lugar que tú ubicas, vas a encontrar eso. Tercero, ser pareja. O sea, si tú no tienes pareja, y además estamos hablando, yo creo que todavía esta presión como de pareja heterosexual, porque muchas chicas o mujeres más grandes tienen pareja y son re felices en sus vidas, pero todavía es como que estuvieran mal porque tuvieron que buscar el amor en otras mujeres y no pudieron encontrar un hombre. Existe esa típica frase muy machista de nadie te va a aguantar con ese carácter, y eso no es algo solo machista de los hombres, sino que muchas veces nos ha tocado escuchar esa frase desde nuestras propias madres. Entonces, ahí está la clave para nuestra falta de merecimiento, nuestra falta de amor propio, porque nuestro primer espejo amoroso, que es el arquetipo de la madre, no nos vio y nos tiró esas frases lapidarias como con ese carácter no te va a querer nadie, lo que es sumamente injusto, porque en el fondo te estoy diciendo que para recibir afecto tú tienes que amoldarte a las expectativas de otros y no puedes ser tú misma. ¿Ya? Eso también es una estrategia de sobrevivencia. Tratar de ser dulce, condescendiente, amable, cuando quizás tú eres crítica, ácida e irónica. Tienes derecho a existir en tus propios términos, siempre y cuando, y aquí quiero hacer un alcance, esos propios términos no respondan a una herida. Ya, si tú eres una persona racional, porque tu naturaleza es racional, genial. No es lo mismo ser una persona excesivamente racional porque tiene miedo de conectar con sus emociones. Hagamos también ese alcance, porque mucha gente te dice, no, yo no tengo ningún problema con el femenino. Sí, pero tienes desvalorizadas las emociones, tienes desvalorizado el cuerpo, tienes desvalorizado el placer, tienes desvalorizado los afectos. No es una energía sana.
Hay muchas mujeres que por naturaleza son pragmáticas, que por naturaleza son frías, que por naturaleza son concretas. Y eso no las hace menos mujeres porque está en su esencia, está en su naturaleza ser así. Esa forma de ser no responde a una herida, ni responde a una carencia, ni responde a una máscara, responde a algo muy verdadero. Ya, entonces, primero preguntarte si tu forma de vivir lo femenino está siendo moldeada o condicionada por experiencias de dolor previo. Tú puedes decir, es que a partir de tal momento de mi vida yo me volví dura. Eso significa que tienes una respuesta traumática, una respuesta a un evento traumático, ¿cierto? Un condicionamiento que te condicionó a que tu personalidad se ajustara por miedo a ser dañada, por miedo a ser vulnerada. Eso no es sano. Eso no es parte de la sanación de la energía femenina, que es de lo que finalmente terminamos hablando acá. Em, Pasa mucho que tendemos a pensar que todavía lo femenino es una caricatura de lo femenino. Ya todavía es como, lo femenino es como ahora está de moda lo coqueto, ¿cierto? Entonces femenino es ponerse una rosita acá, justo tengo una rosita en el pelo para ser más femenina. La verdad es que no. Y esos estereotipos de lo femenino nos pesan tanto si somos hombres como si somos mujeres. ¿Ya? Ahí está mi... Ay, no puedo. Porque a los hombres también desvalorizan su femenino. ¿Qué pasa si tú tienes un hermano, un hijo, un primo que es excesivamente no es la palabra, pero si es extremadamente sensible, si es una persona, si es un artista, si es una persona delicada, de maneras delicadas, de sensibilidad, de conectar con otras cosas, lo vamos a descalificar también. Y le vamos a decir, me lo debería dejar aquí todo el rato. Le vamos a decir que hay algo malo en su forma de ser porque es muy femenina. O sea, ¿qué estamos diciendo con eso? Yo me acuerdo siempre, espero que nunca escuche esto porque no me acuerdo bien el nombre de la familia, pero cuando mi hija estaba en el jardín infantil, por ahí por prekinder, un poco antes, incluso tenían 3 4 años, las tías del jardín llamaron a la mamá de un chico. Me acuerdo de la mamá, me acuerdo del chico, la mamá era muy, muy joven, yo era una mamá muy joven, esta mamá era más joven aún, como de menos de 20 años, yo tenía unos 25, esta mamá era una niña y ya tenía más hijos, entonces este niño era el mayor, ponle de 3. Y las tías del jardín la llamaron para decirle que su hijo era muy femenino, que le gustaba jugar con muñecas, que hablaba raro, que tenía como maneras muy femeninas y que solo se juntaba con niñas. Y la mamá, muy sabia me pareció, ella dijo, ¿y qué tiene de malo? O sea, si él se siente a gusto con mujeres, si en la casa está llena de mujeres, mi mamá, mis hermanas, yo, al papá lo ve re poco, no resuena con el masculino del papá, porque el papá era como así, como, como muy, como si fuera una pandilla, así como que su forma de hablar, de vestir. Entonces al niño no le gustaba y efectivamente el niño era muy finito, muy delicado y no por eso era menos niño. Pero que te llamen del jardín infantil para decirte que hay algo malo con tu hijo. ¿Qué tenía que hacer esa mamá? ¿Quitarle los juguetes? Porque ella decía, por ejemplo, yo tengo una hija chica, este niño por el que tenía 5, su hermana tenía 3. Y él juega con su hermana y juegan a las guaguas y juegan a cambiarle los pañales a la guagua, darle la leche a la guagua, a mudar a la guagua, a bañar a la guagua. ¿Por qué hay algo malo en eso? No se espera que el día de mañana él responda si tiene un hijo, ¿cierto? Si quiere tener un hijo, que haga cosas como alimentarlo, cuidarlo. O sea, a mí me pareció de una sabiduría súper instintiva, pero que además hay un dolor en eso, porque decía, pucha, qué feo esto, ¿no? Qué feo que me llamen para acusarlo por algo que además está fuera de su control y que está fuera de mi control. ¿Que lo voy a mandar a un campo de concentración de reeducación sexual para que el niño, para prevenir que el niño sea gay? Capaz que el niño no tiene ningún, o sea, porque una cosa es el género, otra cosa es la sexualidad, ¿cierto? Pero en el fondo le estás poniendo un sello negativo a algo siendo mujer tú misma. O sea, de 5 parvularias, las 5 diciendo el niño es raro, eso está mal, pero eso tiene que ver con una crianza y aunque suene mal decirlo, también tiene que ver con una preocupación, porque todo esto tiene que ver con la sobrevivencia, todo este video tiene que ver con la sobrevivencia. ¿Qué pasa? Si tú como madre, como tía del jardín, como hermana, como prima, como abuela, tú puedes aceptar a tu hijo, no tienes que aceptarlo, ojo, su existencia es válida por sí misma, no necesita tu aceptación para ser como es o como quiera ser. Pero inconscientemente se despierta un temor muy profundo que, ¿qué es? ¿Cómo va a sobrevivir este niño, no sé, pues a la enseñanza básica rodeada de otros niños? ¿Cómo va a sobrevivir ese niño en el barrio cuando los otros niños le molesten? Cuando haya homofobia, cuando haya un crimen de odio. Ahí es donde se activa el miedo.
¿Por qué? Porque tenemos una herida. Entonces, yo no digo siempre que esta discriminación sea solo porque sí, a veces es por temas religiosos, a veces por temas políticos, a veces por temas culturales, no sé. Hay distintas razones por las que una persona puede discriminar a otra. No las justifico. Estoy hablando del miedo. Entonces, en este miedo, donde tú quieres que tu hijo sea muy, muy macho o tu hija sea muy, muy femenina, porque tú quieres que se adapte. Y ese es el problema del miedo y ese es el problema de la adaptación y de la sobrevivencia, que tú no estás apostando a construir una sociedad mejor o un mundo mejor o a crear mejores condiciones de vida, solo lo estás limitando a que se adapte a lo que existe que está mal. O sea, si para que tus compañeros no te hagan bullying en el colegio tú tienes que ser muy macho, hay algo que está mal. ¿Ya? Porque tú podrías fingir o podrías aparentar o podrías incluso ser muy, muy macho y aún así nada de eso justifica que alguien te maltrate, te discrimine o te violente. Entonces, son cosas que están en nuestro inconsciente y que repetimos esos roles para sentirnos falsamente seguros, para sentir que somos más atractivos, para sentirnos menos vulnerables. Y cada persona, hombre y mujer, ¿cierto? Porque también vamos a hablar de lo masculino, va a poner lo masculino en función de sus propios valores y en función, lo femenino también en función de sus propios valores. Si yo creo que lo masculino tiene predominio en el mundo, quizás voy a querer cultivar más mis cualidades masculinas. Voy a querer ser una gran deportista, muy intelectual, buena para las matemáticas, que se junta con puros hombres y que no le gusta juntarse con mujeres. Yo conozco caleta, hay gente así que en el fondo cree que eso es como un plus y en realidad es una herida. ¿Ya? Porque tú puedes decir, no, no me gusta juntarme con mujeres porque las mujeres son súper cagüineras. Sí, seguramente sí, pero no estás viendo lo sanador que es también juntarse con mujeres, porque juntarse con mujeres no es solo hacer chisme, es también la conversación profunda, es la contención, el cariño, el cuidado, la nutrición, el aprendizaje, el recordar juntas, el caminar juntas la vida. Es algo que quizá un amigo no te va a poder dar, un amigo te va a dar otras cosas. Va a ser un buen compañero, va a ser inteligente, va a ser rápido, va a ser contenedor en otros sentidos, pero no es lo mismo. Entonces nos damos cuenta que tenemos como estos estereotipos. Ahora, estos estereotipos van increciendo. O sea, primero necesito estar en pareja porque si no estoy en pareja me parece que hay algo malo conmigo al punto de que cada rato me preguntan, ¿no? ¿Y cuándo va a tener pololo? Incluso los niños son pequeñitos y ya les dicen, ¿y usted cuántas pololas tiene en el jardín? O tienes un amiguito que te quiere mucho y que se juntan harto y nos falta la tía, la abuela que empieza, ay, no, es que él dice que son sus pololos. Y ya vamos sexualizando a los niños y vamos poniéndolos como en esa perspectiva donde no existe la amistad hombre o mujer, donde no existe, bueno, no existe nada, porque en el fondo como que vamos limitando nuestras opciones a algo que es bastante restringido. Nos vamos a encontrar con todo tipo de situaciones. La estrategia de sobrevivencia más clásica es, esto es doloroso decirlo, pero es el embarazo. El embarazo. O sea, tú puedes decir, yo no viajé, no estudié, no me realicé porque fui madre. Es una estrategia inconsciente. Y con esto no quiero decir que todas las mujeres que sean madres en el fondo lo hayan sido por un autosabotaje. También hay mujeres que eligen ser madres, que abrazan ese camino, que les encanta, que les pesa también, porque la maternidad viene aparejada también de patrones y memoria. Pero hay muchas mujeres que en algún momento de su vida desarrollaron, tuvieron hijos como de una manera inconsciente, porque biológicamente podían tener un hijo. Y teniendo el conocimiento, no tomaron ninguna precaución porque en el fondo la maternidad se transforma en una zona de confort. En una zona de confort. O sea, es que no puedo porque soy madre, es que yo trabajaría pero soy madre. Oye, los niños ya tienen 20 años y seguí escondiéndote detrás de los niños. Entonces, claro, aquí surge otro problema porque tú puedes quedarte con la pareja, pero a veces no te gusta la dinámica o a veces esa pareja no se queda contigo, la relación no funciona, entonces parece que obligatoriamente hay que buscarse otra pareja. Como si criar, trabajar y formar un ser humano no fuera suficiente trabajo, se me va toda mi energía en que me quieren, no me quieren, que está, que no está, que me dijo, que yo le dije. Y fíjate que hay excelentes parejas. Yo he visto casos maravillosos de mujeres que al tiempo después han encontrado a alguien lindo, han tenido otros hijos, han armado una familia, los tuyos, los míos, los nuestros, ¿cierto? Pero son poquitos casos. La mayoría vive en un drama donde le quita energía a su familia, a su crianza, a su propio trabajo interior por estar en función de una relación que claramente no funciona. Y entras en una relación y sales de esa relación y hay violencia y hay maltrato y tus hijos lo ven y vuelves a otra relación y empiezas otra relación con el mismo patrón. ¿Por qué? Porque algo en tu inconsciente te dice que tú no puedes sobrevivir sola.
Lo que es una mentira, pero es un patrón inconsciente. Entonces, no lo cuestionamos porque opera a otro nivel. Y mujeres que tienen capacidades, mujeres que tienen profesión, mujeres que tienen oportunidades de trabajo, mujeres que tienen redes de apoyo, siguen en la misma dinámica porque generan apegos, generan dependencias, porque uno no entiende cómo pueden tener tantos apegos y tantas dependencias, pero pasa simplemente, pasa. Y en el caso de mujeres que no tienen los recursos, ya, porque también eso es un tema, no tienes, nunca he trabajado, tengo poca experiencia, no estudié, estudié pero no ejercí, es que me dijo que me quedara en la casa por los niños. Después, cuando tú quieres ser independiente, cuando quieres poner límites, cuando quieres separarte, no vas a poder, porque no tienes los recursos. Y la dependencia económica es el gran tema detrás de la violencia, de las dinámicas de violencia de la pareja, tiene que ver con la dependencia económica. Porque tú no te separas porque no puedes sostener a tu familia, porque no puedes pagar un arriendo, porque no puedes pagar el colegio de los niños y porque tampoco quieres cambiar tu estatus de vida, que es un tema muy, muy delicado. Entonces, por eso cuando partí hablándoles de estrategias de sobrevivencia a la energía femenina, va- estamos dando una vuelta larga, ¿ya? Porque muchas de las cosas que pensamos que las hacemos por amor, por libertad, en realidad son condicionamientos heredados. Muchas veces tener hijos es la repetición de un patrón porque no los querías, no estaban planeados, no era la persona para ti y ¡paf! Pasó. Pudiendo tomar todas las precauciones, ¡oh! Pasó como que fuera un accidente cósmico y no lo es. Ahora, me encanta esto porque nos abre una discusión más profunda. Em, las almas eligen dónde nacer. Entonces, si un hijo te eligió como madre es porque vio en ti y en la energía tuya y de su padre un potencial para su evolución. Entonces, uno tiene que ser la mejor madre posible para ese ser que te escogió porque vio en ti una posibilidad evolutiva. La maternidad no es un lugar para quejarse o para depender o para aferrarse a algo que no te hace bien, porque con eso intoxicas a los que dependen de ti, que en este caso son tus hijos, que están viendo la dependencia, que están viendo la violencia, que están viendo la desvalorización, y uno muchas veces se la saca con que es que lo amo. Eh, ¿Ya? Lo amo. Eso no es amor, eso es apego, eso es dependencia, eso es replicar tus carencias emocionales en una relación donde no hay respeto, no hay valor, no hay consideración, no hay escucha, no hay nada. Ya hemos dicho en muchos videos que las dinámicas de pareja tienen todo que ver con la relación con la madre. Entonces, si tú ves que se está repitiendo una dinámica de ese tipo, haz la pausa y trabaja lo que hay que trabajar. Yo suelo enfocarme mucho en el tema físico, en cómo estas carencias emocionales y estos vínculos de dependencia se traducen en problemas de pareja y se traducen en problemas de salud, ginecológicos, bueno, y de otro tipo. Y ahí es complejo porque tú podrías decir, no, es que el doctor me dijo que yo tenía que operarme. Sí, opérate todo lo que quieras, yo no voy a ir jamás en contra de una opinión médica. El punto es qué está mostrando tu enfermedad. Porque te van a sacar el útero, te van a sacar los ovarios, te van a hacer una mastectomía, van a hacer lo que te tengan que hacer para salvar tu vida, para sobrevivir, amiga. Pero ¿cómo vas a supervivir? Porque ese conflicto de desvalorización que se está mostrando en tu útero, en tu endometrio, en tus trompas, en tus ovarios, en tus pechos, donde sea, va a persistir. Ya no va a atacar esa zona de tu cuerpo, porque resulta que esa zona de tu cuerpo en el físico no va a estar, pero sí va a estar en el etérico. Así que aprendamos un poquito también de que no todo es físico, también hay aspectos sutiles de nuestra anatomía. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a confrontar esa herida si tú crees que la solución es solo amputarse? Que me parece válido, si hay un riesgo y hay una indicación, dale. No es lo que yo haría, pero respeto completamente cualquier decisión, porque además son situaciones muy críticas donde tú puedes tener mucho miedo, tener demasiadas personas opinando, diciéndote cosas, entonces ahí uno tiene que escuchar su instinto y hacer lo que cree que es necesario para su mayor bien. Hay personas, y aquí vamos a hablar de estrategias de sobrevivencia que también aplican a hombres y mujeres, pero yo lo veo más en mujeres, que jamás crecen. Porque mientras sea infantil, mientras sea dependiente, mientras sea carente, otros se van a hacer cargo de mí, porque les doy pena, porque la única forma en que sé relacionarme es dando pena, es generando, así como, ay, es que estoy tan mal. Nunca es desde compartir mi grandeza, mi belleza, mi creatividad, mi expansión, desde la admiración, el respeto, no, siempre es desde estoy dando pena. Esto no es consciente, ya no lo digo así como, oye, tú que vives de dar pena, no, pero sí. Sí, porque resulta que cuando estás bien, la gente espera que tú estés bien, que resuelvas.
y tú no puedes. Entonces te saboteas y cuando estás mal, ¿qué haces? Todo el mundo de nuevo, ay, pobrecita, pucha, ¿cómo te ayudo? Algunos se aburren, algunos que te conocen hace mucho tiempo dicen, oh, ya es la quinta vez que le pasa lo mismo, no aprendió, y esas personas por lo general salen de tu vida. Pero los que vienen recién llegando consideran que tú eres, consideran que tú eres, ¿cómo decirlo? Qué pobrecita, ¿no? Y nadie ve que de repente eres una mujer de 40 años que no se está pudiendo sostener por sí misma porque no trabaja, porque no produce, porque no sabe poner límites, porque toda su energía se le va en la pareja tóxica de turno. Entonces, uno empatiza. ¿Por qué empatizamos? Porque todas hemos estado ahí en algún momento. Ya nadie puede decir, no, que yo jamás, tal vez no hay una dependencia económica, una dependencia emocional, otro tipo de dependencias, problemas de autoestima. Yo creo que no hay nadie que no entienda las dinámicas detrás de una relación de apego y dependencia afectiva y material. Todas hemos estado ahí y todas hemos decidido si salimos de ahí o no. ¿Cuál es la peor estrategia? Es no pararte del hoyo. Es que cuando te paras, te saboteas, te vuelves a caer, vuelves a tener toda la atención, el cuidado, el cariño, te vuelves a sentir valiosa porque te están queriendo y cuidando, pero ¿cómo vas a salir de ese hoyo? ¿Cómo te vas a mejorar en el fondo si solo sabes garantizarte el afecto a través de los dramas? No se logra. El autosabotaje es más, solo te van a querer si eres débil, solo te van a querer si eres enferma. Es como la vocecita del ego, solo te van a querer si te ven frágil, si te ven rota. Ahí todo el mundo va a querer cuidarte, pero cuando eres fuerte, estás sola. Ojo, yo preferiría ser fuerte y estar sola que ser débil y estar acompañada por pena, pero esa es una dinámica personal. Cada uno lo maneja como puede. Entonces, nos va a pasar que la pareja es una estrategia de sobrevivencia, la la maternidad es una estrategia de sobrevivencia, el apego afectivo es una estrategia de sobrevivencia, la incapacidad de sostenerte materialmente es una estrategia de sobrevivencia, porque finalmente me da tanto miedo salir al mundo que prefiero depender de una relación o de mi mamá o de mi papá. Prefiero no terminar de estudiar o no ejercer la carrera o pensar que porque tengo mis hijos chicos, yo entiendo esto, lo entiendo de manera práctica. Sí, muchas veces tú puedes tener miles de herramientas y con un hijo pequeño está difícil, sin redes de apoyo está difícil, pero no imposible. Porque los hijos crecen y van liberando ese espacio y hay que buscar la forma igual. Entonces, nos vamos a encontrar muchas veces con estos argumentos que uno empatiza, pero no se los traga 100%, ¿cierto? Em, y en eso que empatizo, en eso que me voy conociendo a mí misma también, me escucho y digo, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo me voy como, cómo decirlo? Me voy contando el cuento de que no puedo. Y con razones súper certificadas. Es que mi hijo, es que yo lo amo, es que estoy enferma. Son los tres grandes pilares del autosabotaje. Los hijos, que no tienen la culpa y no tienen por qué servir de tapadera a nuestras limitaciones. Las parejas tóxicas, lo mismo. Y la enfermedad. Tres zonas de confort de la que nos cuesta mucho salir o de la que saltamos de una u otra porque siempre vamos a estar garantizándonos cariño, afecto y atención a través de situaciones que muchas veces nos terminan poniendo en riesgo. ¿Cuándo se va a mejorar una persona que gracias a su enfermedad tiene atención? Lo sano sería tomar esa atención, reparar la herida y seguir la vida con ese elemento integrado. Eso sería lo sano. Pero ¿cuántas personas gestionan su salud desde lo sano, desde lo consciente y no solo desde el medicamento y la operación? Punto uno. La relación de pareja puede terminar, pero la dinámica no desaparece. Entonces es súper riesgoso que el próximo año, en 6 meses, con el cuento de que ahora sí es que lo amo, es que fue amor a primera vista, es que yo creo que nos conocemos de otra vida, estés de nuevo replicando el mismo patrón. Y los hijos, que me parece de los tres argumentos el más válido, ¿cierto? Los hijos, claro, demandan tiempo, demandan energía, requieren cuidado, alimentación, un montón de cosas muchas veces. Y aquí voy a hablar de la elección de los padres de nuestros hijos, ¿no? Muchas veces nos quedamos solos criando un hijo, porque no estamos dispuestos a aguantar a esa persona, porque no nos gustó cómo fue la experiencia de ser pareja, o porque el otro simplemente nunca estuvo interesado en ser familia, no respondió.
Tengo infinidad de amigos, pacientes, conocidos que terminaron la relación porque no quisieron normalizar la infidelidad o no quisieron normalizar los golpes, lo que es algo bastante positivo dentro del contexto transgeneracional porque antiguamente las mujeres no podían ni siquiera separarse cuando vivían situaciones así de extremas. ¿Dónde está la trampa? Que si bien tú estás haciendo algo positivo, inconscientemente te vas a castigar. ¿Por qué? Porque en tu inconsciente las buenas mujeres se quedan y aguantan. Las buenas mujeres soportan. Si tú quieres un padre para tus hijos, tienes que aguantar porque los hombres son así. Esa es la voz de tu tía, de tu abuela. En algún momento eso se rompe. Yo, por ejemplo, lo escuchaba mucho a mi mamá y valoro mucho su sabiduría cuando mi mamá me dice, tú no necesitas un hombre para criar. Lo que hay que hacer es un alcance. Sí, mamá, no necesito un hombre para criar. Agradezco mucho que haya sido mi red de apoyo, agradezco mucho mis propias herramientas. Pero si yo quisiera, tengo también derecho a integrarlo. Porque la frase de mi mamá deja como entrever que hay que anularlos, porque esa es su historia familiar de ella, conmigo, con mi papá. Pero ella no puede traspasarme su malestar, solo tiene que traspasarme su sabiduría. Entonces yo voy a tomar lo que me sirve, que en este caso es no voy a generar relaciones de dependencia ni por temas económicos, ni por temas afectivos, ni por llenarle los cuestionamientos sociales, ¿cierto? Sino que voy a hacer las cosas de mi manera, de la forma en que a mí más me haga sentido. Pero también si en algún momento deseo integrar un masculino en mi vida, lo voy a hacer sin miedo, sin culpa al juicio tampoco. Porque puta que duele sentirse juzgado por la mamá en este caso. El tema de los hijos es real. Los hijos demandan energía, demandan tiempo, demandan recursos. Pero también es cierto, y esto duele y cuesta decirlo, yo sé que no cae bien, pero hay que decirlo porque es la única forma que aprendamos y nos hagamos responsables, es que el padre de nuestros hijos los escogemos nosotras. Con esto no estoy diciendo aguántate porque tú lo elegiste, es que él es así. No, estoy diciendo identifica el patrón que repetiste con este hombre o con esta mujer, ya, pongámonos en los dos casos. Yo tengo claro mi patrón, entonces te puedo hacer el ejercicio a ver si tú puedes identificar el tuyo. Decíamos, en mi familia los hombres no sirven para nada, ese es el enunciado. Entonces todos los hombres de la familia se sienten profundamente desvalorizados, ¿cierto? Mm, débiles, no pueden tomar el masculino porque como el masculino está tan desvalorizado, no saben cómo relacionarse con sus propios referentes. Y por ende, si el mandato de mi familia o la creencia limitante de mi familia es los hombres no sirven para nada, o los hombres son brutos, o los hombres son tontos, o los hombres son infieles, los hombres son irresponsables, lo que sea tu relato, ¿qué clase de hombre voy a traer yo a mi vida? En el momento en que fui madre, porque tal vez 20 años después voy a ser yo otra persona, harta terapia, harto trabajo, pero 20 años atrás, ¿qué tipo de persona iba a traer? Alguien que se ajustara a la creencia familiar. Una persona débil, una persona sin carácter, una persona dependiente, una persona sin propósito, irresponsable, sin fuerza. Y claro, cuando uno ve a alguien así, no es que uno se enamore de todos esos defectos, sino que uno no ve eso. Lo que uno ve es la repetición del patrón. Me siento fuertemente atraída por ti porque tú me vas a mostrar mi herida, yo te voy a mostrar tu herida y quizás juntos podamos sanar. Quizás. Y vamos a traer un hijo al mundo, ¿por qué? Porque el hecho de traer un hijo al mundo nos asegura el espejo, ¿no? Vamos a seguir viéndonos, esta rama y esta rama ya van a formar un solo árbol y este árbol va a tener que sanar eventualmente en esta generación, en la otra, o cuando sea. ¿Cuál es el patrón que te llevó a escoger al padre de tus hijos? Y aquí, hoy, odio escuchar esto y se los voy a decir y lo voy a decir como en tono de burla porque pucha que me agota la gente que se engaña. Ay, no sé, porque mi papá era súper buen papá. Amiga, analiza un poco más. No mires a tu papá como tu papá o tu mamá como tu... Mira la dinámica entre ellos. ¿Tu papá era un súper buen papá? Sí, pero trataba súper mal a mi mamá. Entonces no era un súper buen papá. ¿Cachai? Porque ahora, si tú dijeras, es que mi ex trata súper bien a nuestros hijos, pero me trata pésimo a mí, ¿te parecería sano eso? No. O para que mi ex trate bien a mis hijos, yo tengo que aguantar que sea pesado conmigo, no te parecería sano. Entonces también atrevámonos a desmitificar a estas figuras, papá, mamá, que de repente son como que, ay, no, es que mi papito era un santo, tu papá no es un santo y tu mamá seguramente tampoco, lo que tampoco significa que sean unas personas terribles que hay que juzgar y castigar. Simplemente es observar y tomar nota, ¿ya? Entonces, estrategias de sobrevivencia a la energía femenina.
Masculinizarse, volverse excesivamente racional o hiperactiva, resolver todo por ti sola porque está el miedo de que si me quedo esperando nadie va a venir a rescatarme, entonces yo resuelvo. Lo que en la práctica no es malo, porque resuelve, pero el problema es que me desconecto del femenino, entonces no escucho mi cuerpo, me puedo estar muriendo y mi cuerpo me va a dar señales y no la voy a escuchar, me voy a obsesionar con que esta es la pareja que quiero para mí y no voy a ver las banderas rojas, no voy a escuchar cuando me estoy perdiendo de mi propósito o de mis ganas de vivir, o sea, me voy a quemar. Esa energía masculina de fuego y aire es muy de consumirnos. Entonces desconectamos del cuerpo, desconectamos de las emociones, de lo psíquico, del instinto, de la memoria y quedamos completamente desposeídas de nuestra sabiduría. Entonces, esa primera estrategia que se ha usado mucho últimamente en los últimos siglos nos sirve hasta cierto punto. Nos sirve para cortar, para poner límites, para empoderarnos, porque sí, soy una persona inteligente que puede resolver, que puede trabajar, pero no me puedo quedar ahí. Es solo un lugar de paso. En algún momento voy a tener que retomar mis emociones, voy a tener que retomar mi capacidad de sentir, sin por eso sentirme vulnerable. ¿Por qué? Porque la sensación de vulnerabilidad tiene que ver con la desvalorización del femenino. Un femenino pleno, un femenino abundante, un femenino alineado con su mayor bien, no permite maltrato, porque lo huele, lo ve y es como que, acuérdate que la energía magnética, la energía femenina es magnética. Tú no vas a, si tu energía femenina está sana, si tu útero está sano, si tu cuerpo, si tus campos sutiles, si todo está sano, no hay forma de que atraigas a tu vida un masculino tóxico, porque no vas a estar con esa información en tu campo. Es algo simple, que por eso la sanación siempre es lo más indicado en todos estos casos. Nos ahorramos el análisis, nos ahorramos el bla, 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 y nos concentramos en limpiar tu cuerpo, tus células, tus huesos, tus órganos, tus campos, tus cuerpos sutiles, tus dipolos, todo lo que está en ti, de esas memorias de dolor, las resignificamos y instalamos una conciencia diferente. ¿Ya? Estrategias de sobrevivencia, dijimos, la masculinización de la energía, que tiene efectos en nuestro cuerpo, en nuestra reproducción, en nuestras hormonas, en nuestros aspectos ginecológicos, en nuestro ciclo menstrual, tiene un costo. También a nivel de huesos, nos volvemos rígidas, tensas, acá sobre todo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? La pareja, como estrategia de sobrevivencia, no puedo sostenerme por mí misma, no puedo sanar mis heridas de desamor, de abandono, de desvalorización, entonces me echo encima una pareja que lo único que va a hacer es mostrarme la herida. Pero yo en lugar de ver la herida y sanar, me voy a aferrar y voy a depender. A veces de manera emocional, a veces de manera, dime que me quieres, que soy valiosa, si tú no me consideras valiosa, yo no existo, y otras veces ya de manera económica, donde uno dice, es que yo lo amo, amiga, no es que usted lo ama, es que usted no puede pagar el arriendo a fin de mes. Por eso vas a volver una y otra vez con la misma persona, y por eso tomar el masculino también es importante. ¿Ya? Yo pongo la masculinización de la energía femenina como un problema cuando se transforma en una constante. Pero si tú estás terminando una relación de pareja y quieres salir al mundo del trabajo y olvidarte de todo y trabajar y no pensar y contacto cero, ese equilibrio está genial. Porque vienes de un femenino que está vulnerado, que está muy acuoso, que está empantanado y vas a necesitar algo que le haga el peso. Acuérdate que todo en esta vida es equilibrio. La maternidad como estrategia de sobrevivencia para salvar una relación, para no tener que confrontarme al mundo, para no tener que terminar una carrera. No lo pienses así. O sea, cuando tú dices, ¿para qué te sirvió ser madre? ¿De qué te evitó? La maternidad se termina convirtiendo en un argumento. No, es que yo hubiera tomado ese trabajo, pero es que los niños, no, es que yo hubiera terminado de estudiar. Si tu prioridad hubieran sido los estudios, no te hubieras embarazado. Te lo quiero poner en esos términos. Por eso muchas veces es una estrategia de autosabotaje inconsciente. Ahora, los hijos ya están acá. No, no puedes decir, oh, es que esto fue inconsciente, por ende no los voy a querer. No, ya estás acá. Ya hay que quererlos, ya tienes que sanar, ya tienes que resignificar tu femenino, ya te vino a mostrar esta herida, esta, y también no solo heridas, también tu poder, también tu fuerza, también tu capacidad de sanar. Ya estás acá, pero no los culpes de que por culpa de ellos no pudiste desarrollarte porque quien eligió esa zona de confort fuiste tú, no ellos. Ellos te eligieron a ti porque pensaron que tu útero y tu energía y la energía de su papá les iba a permitir crecer en su mejor expresión. Pero los hijos no son responsables. ¿Qué otras estrategias de sobrevivencia encontramos?
Las clásicas, ¿cierto? Me separé, vuelvo a la casa de mis papás, me sigo viendo a mí misma como niña, como débil. La enfermedad es una estrategia muy nefasta porque es necesario el proceso de enfermedad para sanar, para hacer la crisis y la reparación. El problema es que fallamos en el proceso de reparación. La enfermedad siempre aparece después de un conflicto, después de una herida, después de una pelea, después de un periodo muy tenso. Siempre va a aparecer la enfermedad porque el cuerpo representa los procesos del inconsciente a través de síntomas y de enfermedades. Cuando tú no te haces cargo, te lo va a mostrar de forma física. Y cuando te lo muestra de forma física, no solo tienes que resolver el físico, tienes que resolver el mensaje. Por eso yo soy súper cauta en esto. Opérate de todo lo que quieras, sácatelo. Yo no lo haría porque yo quiero mi útero, quiero mis ovarios, quiero mi cuerpo en su integridad. Y prefiero cambiar completamente mi dieta, prefiero dejar de tomar, de fumar, alimentarme de otra forma, incorporar otro tipo de alimentos con tal de sanarme antes que amputarme una parte de mi cuerpo. Esa es mi postura. Pero también entiendo el miedo que le da a una persona que le digan, oiga, usted tiene un cáncer, lo mejor es que le saquemos todo. Va a depender mucho del tipo de médico también que te toque, del tipo de enfoque de la atención, si tienes derecho a elegir o no. Yo respeto esa decisión. Me parece completamente válido porque es tu cuerpo y es tu memoria y son tus dolores y son tus temores. A lo que voy es, cuando ya no tengas útero, cuando ya no tengas ovarios, cuando ya no tengas pechuga, lo que sea que tú escojas, ya sea si decides y logras vencer, por ejemplo, un cáncer o cualquier tipo de enfermedad, porque creo que el cáncer es una más, ¿qué vas a hacer con la herida emocional? Porque lo que suele pasar es que a las personas se les olvida, porque ya no les duele, ya no hay un síntoma, ya no hay un sangramiento, ya no hay una hemorragia, ya no hay un problema de vida o muerte, se me olvida. ¿Cuánto se va a demorar en volver a aparecer esa información en otra zona de tu cuerpo? Poquito, porque tus hábitos no van a cambiar. Si terminaste la relación, vas a tomar otra relación igual de tóxica. Si te independizaste, vas a volver a la dependencia, porque así funciona la zona de confort. ¿Ya? Me acuerdo, tuve como un flachazo ahora que hablaba, que me dio como penita. Hace muchos años tuve una paciente que había tenido toda la vida un marido narcisista que la trataba pésimo, 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 pésimo. La desvalorizaba, la trataba como estúpida. Si bien ella era muy, muy inteligente y ella llevaba como la contabilidad del marido y era bien impecable en su trabajo, el tipo siempre la hacía tratar, la engañaba, la desvalorizaba, le había contagiado cantidad de enfermedades de transmisión sexual porque no tenía ningún resguardo con ella. Y ella, curiosamente, tenía 3 hijos con este hombre. Y 3 hijos que eran bien luminosos. ¿A qué me refiero? Que eran bien detractores de la forma de ser del papá. No lo avalaban así como, ay, es que mi papá es así, tenemos que ser machistas y tenemos que ser violentos. No, ellos eran bien como simpatizantes de la mamá. De decir, mamá, ¿por qué dejáis que te trate así? Cuando los hijos crecieron un poco más y ya ella no sentía esta cosa de que los niños están chicos porque los va a hacer daño o que me los va a quitar, porque también la amenaza latente muchas veces es que si me separo y no tengo los recursos me los va a quitar y es como una obligación quedarte con alguien. Eso es muy injusto. Por eso nunca hay que perder la independencia económica, chiquilla. Nunca, 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 nunca. Porque lo que puede salir del otro en un contexto de separación puede ser muy oscuro. Así como hay términos que son muy saludables, la mayoría no lo son. Los mismos hijos le habían incentivado a separarse. O sea, la señora se había separado, había vendido, no sé, si una casa, algo que ella tenía que era de ella, y se había armado un negocio. Y a su negocio le iba súper bien, pues la señora cocinaba, daba, no sé si eran colaciones o algo así, pero estaba súper bien ubicado, era muy rico todo lo que hacía, ella se había descubierto en una faceta nueva, tratando con proveedores, con vendedores, contratando gente, eh, valorando su trabajo, ¿no? Ya no solo como que si la comida te quedó sin sal, donde el marido era muy pesado, sino que, ¡ay, qué rico lo que usted hizo, le queda exquisito, oye, pero qué maravilla! O sea, su autoestima estaba mucho mejor. Pero empezó a pasar algo y este era su motivo de consulta. Entonces, su motivo de consulta no era ninguna de las cosas que les estoy contando. Su motivo de consulta era que se estaba quedando sin pelo. Se le caía el pelo, tenía una alopecia nerviosa. Curiosamente, después de separarse y empezar su negocio. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Aquí viene la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que tu inconsciente, acuérdate que el pelo, en este caso la piel, como protección, no como respiración, hagan ese alcance, porque siempre escucho como frases tan fundamentalistas. La piel tiene 2 aspectos, respiratorio, quinto chakra, protección, primer chakra.
todo lo que tiene que ver con pelo, uñas, dientes es territorio del primer chakra. Entonces, si se te caen los dientes, si se te rompe la piel, si se te pone dura, si se te hacen heridas, si se te cae el pelo, eso es primer chakra. ¿Y cuál es el trabajo del primer chakra? La sobrevivencia y el miedo. Y tú puedes decir conscientemente, a esta señora le estaba yendo la raja, estaba súper bien, ¿cierto? Estaba bien, su negocio. Yo escuché toda la historia fascinada, me parecía súper orgullo. Incluso había superado, ahora que lo recuerdo, un trastorno alimenticio, porque el marido siempre le hacía comentarios muy feos sobre su cuerpo, la comparaba con otras mujeres. Horrible, horrible, porque ese patrón masculino que ella convocó a su vida tenía que ver con una herida de desvalorización profunda. Entonces no iba a traer un hombre que la iba a celebrar o a respetar, iba a traer un hombre que le iba a meter el de valería para que ella viera la herida y sanara. Y también en este proceso sus tres hijos varones, ¿cierto? Pudieran resignificar el masculino porque iban a ver que eso no era y que para honrar a las mujeres tenían que ellos ser también distintos. Eso me parece muy hermoso de cuando tenemos hijos. Porque muchas mujeres dicen, es que cuando mi hijo se va con el papá vuelve súper cambiado, pero es que si tú le das buenas bases, aunque vivan en la misma casa, tu hijo va a ser un niño de buenos valores, va a ser un niño consciente, va a ser un niño amoroso, va a ser un niño respetuoso. ¿Ya? Entonces, ahí hagamos el alcance que no siempre es como solo miedo, 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 sino que uno tiene que hacer su parte. En este caso, el motivo de consulta era que se le caía el pelito. Entonces yo le digo, ya, pero a ver, ¿desde cuándo pasa esto? Sabemos, ¿cierto?, que hay un margen ahí en que la enfermedad se muestra y, y ella dice algo, oh, que a mí me mató. Yo creo que por eso siempre recuerdo esta frase y la cuento acá, porque andaba con gorrito. O sea, este era un espacio de sanación donde trabajábamos muchas personas, pero la que estaba a cargo de ella en particular era yo. Y estaba con gorrito y no se lo quería sacar y en un momento dijo, no, mire, si quiere yo le muestro, y ya le quedaba muy poquito pelo atrás, entonces le daba vergüenza, se le veía como un pelito largo, pero no era mucho. Ahora, a mí me toca porque yo también soy bien pelona, no se nota, pero tenemos poquito pelo en esta familia. Y dice algo que fue como que fue triste, fue una frase tan sutil que ella dice que lo único que echaba de menos, el único recuerdo positivo que tenía de su ex, es que él le pasaba la mano por el pelo, ella tenía el pelo muy largo cuando se conocieron y empezaron a pololear y le decía que era bonita, así como, qué lindo tu pelo, te ves bonita. Y como que ella solita se dio cuenta de dos cosas. Primero, yo desde mi análisis como terapeuta, yo decía, bueno, esto es pelo, riñón, ¿cierto? Primer chakra, tenemos que trabajar ahí esa memoria de que en su inconsciente se activó una memoria de miedo, de que ahora que está sola, ahora que está separada, el inconsciente no lo ve como un plus, no lo ve como libertad, porque no sabe. Por eso tenemos que hacer el cruce, por eso existe la sanación ancestral, para cruzar el pasado con el presente. Ahora que no tienes marido, estás desprotegida. Entonces, ¿qué pasa cuando un animal no tiene pelo? Está desprotegido, está expuesto, se puede enfermar. Cuando tú ves un perrito que tiene sarna, que tiene una enfermedad de la piel, es porque ya está súper expuesto a su sistema inmune. Y entonces lo que hay que hacer ahí es remover esa memoria y esa creencia limitante que está en los huesos, que está en los riñones, que está en el primer chakra, que está en distintos espacios de su cuerpo codificada y poner una memoria que diga, yo estoy segura y a salvo, porque yo no necesito aguantar violencia para sobrevivir. Yo me sostengo por mí misma, yo me estoy realizando, tengo el apoyo de mis hijos, tengo mis recursos, sé hacer las cosas, no soy una tonta como mi marido me hizo creer durante 30 años. Ese es el primer paso, ese es mi trabajo como sanadora. Ya afortunadamente se puede hacer y se puede hacer muy bonito. Y reforzar, hay un montón de refuerzos, se puede reconstruir, se puede usar esencias florales, se puede poner energía, se pueden hacer muchas cosas preciosas y maravillosas. Pero el otro paso tenía que ver con que ella solo había tenido una pareja en su vida. Desde muy jovencita, adolescente, había empezado esta relación ambigua con este hombre que la trataba bien, que la trataba mal, que la desvalorizaba, que después de casarse fue peor, que después de tener hijos fue peor, que después de cumplir 40 fue peor. Y nunca nadie a ella, nadie, porque no se lo permitía, porque había vivido para su marido y sus hijos, le había dicho que era bonita o que era valiosa. Esa herida que va más allá de la pareja, que tiene que ver seguramente con la mamá y con la desvalorización del femenino, como ahora ya nadie, ya no necesitas tu pelo, ya no necesitas este pelo que te hace ver hermosa porque ya no tienes perro que te ladre, porque ya no eres la mujer de nadie.
Y esos mecanismos del inconsciente nos pueden parecer locos y nos pueden parecer raros, así como, weón, pero ¿cómo llegó a esa conclusión? Porque no es racional, es metafórico, es simbólico. El inconsciente no funciona como la mente racional. Porque mucha gente te dice, pero ¿cómo ella no iba a entender o no iba? No, porque se activa una memoria muy profunda, ligada, en este caso, a la sobrevivencia. Entonces, ahí hay que trabajar dos cosas. Esta creencia de que tener un otro que me acaricie el cabello es lo que me hace valiosa y bonita, que no es cierto, tu belleza y tu valor no, es intrínseco, no está dado por el otro. Y para eso yo trabajaría el vínculo con la madre en la infancia, sin duda. Y la segunda creencia de este patrón de sobrevivencia que le llevó a que se le cayera el pelo de que sin un hombre al lado no vas a sobrevivir. Mira, estás desprotegida, se te está cayendo el pelagio. Esos dos patrones en una sola herida. Pero para entender esta historia, ella nos tuvo que contar su historia de violencia, cómo se separó, cómo se... Yo no podría decir, weón, estaba en el mejor momento de su vida, independiente, con sus propias lucas, bonita, pero ¿qué le pasa? Que esto es inconsciente. Entonces, ¿por qué le pasa? La gente te dice, ¿por qué me pasa esto justo ahora que estoy tan bien? Miedo. Porque esas memorias de miedo están agazapadas ahí. Entonces, pones un pie fuera de la zona de confort y se te activan todo. Es normal que las personas se enfermen. Cuando yo les digo que la enfermedad puede ser una estrategia de sobrevivencia o una zona de confort, no quiero decir que ustedes se enfermen porque quieren. Yo tampoco me enfermo porque quiero. Nos pasan cosas. El inconsciente nos muestra a través del cuerpo cosas que no hemos resuelto. Lo que estoy diciendo es que es distinto manejarlo desde una solución exclusivamente médica a incorporar una solución energética, un desbloqueo de memoria, un componente ancestral, lo que tú quieras usar para llegar a ese nivel más profundo, porque la medicina no llega a ese nivel más profundo. La medicina alópata convencional que nosotros conocemos en Occidente, que hay muchas otras formas de medicina que sí abordan lo energético. Y lo físico, porque no es solo energía, la energía está en el cuerpo. Entonces hay que saber de anatomía, hay que saber de biología, hay que saber de procesos, hay que saber de fases, ¿cierto? Qué sé yo, gestacionales, embrionarias. Hay mucha información acá que en un cursito de fin de semana no se resuelven. Por eso están tan mal vistos estos oficios, porque parece que es tan simple. Y no lo es. Lo es, pero requiere estudio, trabajo, práctica, servicio y muchas horas de vuelo. Revisa cuál es tu estrategia de sobrevivencia, cómo te has saboteado a lo largo de tu vida, cada vez que ibas a desarrollar tu proceso, tu proyecto. Yo lo veo, mujeres de 40 años con hijos de 20 que no pudieron cumplir su sueño a los 20, tan felices, por fin me separé, ahora estoy independiente, me alcanzan las lucas, mi hijo está en la universidad y paf, embarazo de nuevo, cariño, ¿no te bastó con la primera vez? ¿No aprendiste el costo de ahora vaya a estar criando hasta los 60? Sí lo sabes, pero es un mecanismo inconsciente. Y si ya estás en esta, no te estoy diciendo no ames a tu hijo pequeño porque ya tienes uno de 20, te estás saboteando. No, ámalo igual, abrázalo igual, juégatelo igual, porque alguna herida no vista persistió y te volvió a repetir el mismo patrón y te vas a tener que hacer cargo. Los hijos ahí no tienen ni pito que tocar. Ellos solo escogen nuestro vientre para poder tomar la vida a través de nosotras. El problema es que muchas veces eso se transforma en un lupus, en problemas autoinmunes, en destrucción de uno mismo. Esa autodestrucción es porque en el fondo me odio por haber caído de nuevo en lo mismo y no haber resuelto y no habérmela jugado por mis sueños. Esto suena muy triste, pero quiero ser súper enfática. ¿Por qué? Porque muchos de estos problemas de salud y muchas de estas relaciones de dependencia y muchas de estas situaciones de apego, ya sea la maternidad, volver a la casa de tus papás, quedarte con la pareja tóxica, no trabajar o trabajar ahí, amoldarte al 3 y al 4, no estudiar, no, son situaciones que pueden terminar muy mal, que pueden terminar con peleas así del terror, porque peleo con mi pareja, busco ayuda a mis papás me rechazan, mi pareja no me quiere, me veo con cabros chicos, tengo que volver atrás, o sea, estoy en un círculo vicioso, me enfermo, tengo que pedir ayuda, esta gente no me quiere ayudar, pero me ayudan por pena, y así estamos, lleno de deudas emocionales, económicas, afectivas, físicas, energéticas, o sea, a lo que voy es, si a ti ya se te hizo visible la herida, ya sea porque tuviste una relación tóxica, porque hubo violencia, porque estás enferma, porque te viste este conflicto, lo viste así, con tu mamá, con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con quien sea, contigo misma. Trabájalo. No dejes
que esa estrategia que tu inconsciente encontró para mantenerse a flote se transforme en una zona de confort. Porque no vas a salir de ahí nunca, porque cada vez vas a tener menos fuerza y vas a contarte más el cuento de que estás bien. Podemos hacer ciertas adecuaciones, ¿cierto? Cuando estamos en procesos de cambio. Me separo, trabajo como bestia, hago esto, empiezo esto otro, pero no dejes que tu energía se masculinice, no generes nuevos apegos y dependencias, no permitas que la enfermedad solo traiga un conflicto físico, sino que enfócate en ver un poquito más allá. Estos patrones no son solo tuyos, son transgeneracionales. Esto no es para quitarte la responsabilidad de trabajar en ti misma, pero sí es para que entiendas que no necesariamente son cosas que tú has hecho conscientes, porque tú me puedes decir, no, es que a mí jamás se me ocurriría estar con una pareja por interés económico. Yo te creo, pero eso no va a evitar que termines metida en una relación de esas características. Y si no es lo económico, es lo emocional, es lo afectivo, es la dependencia, son otras cosas. No necesariamente las vas a tener aquí en el registro consciente. Algunas cosas vienen muy de abajo. Y uno dice, pero ¿por qué esta persona aguanta violencia? ¿Pero por qué? No es consciente. Por eso el trabajo de sanación es en traer esa memoria inconsciente a la superficie y hacernos cargo. Pero eso no se logra actuando como niñitas, como frágiles, dependientes, carentes, sino como mujeres plenas y absolutamente responsables de sí mismas y su descendencia, porque las decisiones que tú tomas para ti también afectan a tus hijos. Todo esto es parte del trabajo de sanación de la energía femenina, que nunca se agota en nosotros mismos, sino que siempre implica nuestra descendencia y nuestros ancestras, en este caso, que vivieron muchas de estas situaciones. Tuvieron que aguantar un marido alcohólico que les pegaba, que les engañaba, tuvieron que parir un hijo tras otro sin ninguna capacidad de resguardar sus cuerpos, tuvieron que trabajar como bestias de sol a sol, se quedaron solas, tuvieron que volver a casarse para que la sociedad no las apuntara con un dedo. O sea, se casaron jóvenes porque puta, ya estaban embarazadas. Todas esas situaciones que ellas vivieron no son propias de nuestro tiempo. Cuando nosotros repetimos eso es porque no hubo aprendizaje. Todo el dolor que hay en tu árbol genealógico, en este caso nos vamos a puntualizar en el dolor de las mujeres, no fue en vano, no es para que tú vengas y ciegamente repitas lo mismo, es simplemente para que tú digas, todo lo que ellas vivieron es para que en esta realidad presente yo me pueda cuestionar y pueda hacer las cosas, pueda sentir que tengo la libertad de hacer las cosas distintas. Y la tienes. Esas ataduras mentales, emocionales, psíquicas están ahí, pero se pueden cortar. Tú puedes tomar la determinación de salir de un círculo de violencia, de salir de dependencia económica, de dependencia afectiva, de salir adelante respecto a una enfermedad, no solo quedándote en el diagnóstico físico, sino indagando un poquito más allá sobre cuál es el mensaje de ese síntoma, cuál es el mensaje de ese diagnóstico, qué es lo que te vino a mostrar y de qué forma tienes que hacerte responsable. Si tú tienes identificado algún patrón de sobrevivencia de las mujeres de tu familia, ya sea que se separaron, ya sea que se masculinizaron, ya sea que se quedaron con la pareja violenta, ya sea que se volvieron a casar, ya sea que tuvieron 40 hijos, por favor, déjame tu comentario o simplemente revísalo en la interna.